Capítulo 2. La joven mujer puritana. Educación. Los puritanos eran conocidos por su devoción a la educación en todos los niveles. Jeremiah Burroughs una vez escribió: hay poca enseñanza en niños que son educados de forma impía. Si el color está en la lana, es difícil quitarla de la ropa. Los estatutos de Emmanuel College, la facultad más puritana del antiguo Cambridge, afirman: hay tres cosas que deseamos sobre todos los miembros de esta facultad posean, a saber, adoración a Dios, el crecimiento en la fe e integridad, honestidad, sinceridad moral. En cierta ocasión, cuando el reformador John Knox se dirigió al Consejo de Escocia, él dice ser muy cuidadoso para con la educación virtuosa y piadosa de los jóvenes de este reino, para el avance de la gloria de Cristo. Entre los primeros documentos pertenecientes a la fundación de la Facultad de Harvard, encontramos que el estudiante sea plenamente instruido y seriamente presionado a considerar bien que el principal fin de su vida y de sus estudios es conocer a Dios y Jesucristo, que es la vida eterna, Juan 17:3, y por eso colocar a Cristo en la base, como el único aliciente de todo conocimiento y aprendizaje saludable. Un modo de frustrar a Satanás, pensaban los puritanos, era educar a las personas en la literatura y estudio de la Biblia. Años antes, Lutero había escrito: yo no aconsejaría enviar a ninguno de sus hijos donde las Sagradas Escrituras no son supremas. Hoy, nosotros también educamos a nuestros hijos en hogares. ¿Alguna vez ya les hablamos que el uso primario de sus habilidades para la lectura debe ser para escudriñar las Escrituras? Aún en los principios de la Universidad de Harvard, los estudiantes eran obligados a leer las escrituras en privado, de forma no pública, 2 veces al día examinándolas dentro de lo posible. ¿Nosotros tenemos esas prácticas en nuestras casas? ¿Nosotros conversamos con nuestros hijos acerca de su día en la escuela, particularmente lo que ellos aprendieron de la escritura en ese día? Nosotros verificamos personalmente que si nuestros hijos frecuentan una escuela, ¿esa escuela es verdaderamente centrada en la Biblia? La educación puritana era de forma amplia una responsabilidad de los padres. El predicador puritano inglés Thomas Gator escribió una vez: que los padres puedan aprender que al implorar por la educación de sus hijos, no estudiad apenas la manera como proveerles la dote, mas trabajar por entrenarlos en la verdadera sabiduría y discreción. Leland Ryken, un notable historiador puritano, escribió: es importante notar que los escritores puritanos en el asunto de la educación dirigieron la mayor parte de su atención acerca del objetivo de la educación cristiana a los padres y no a los educadores. En la visión puritana, la educación comienza en casa y es, en última instancia, responsabilidad de los padres, no una situación para ellos. Que nosotros nunca podamos hallar que otra persona ahora tenga la responsabilidad por la educación de nuestros hijos, responsabilidad tal que nosotros prometemos asumir en el bautismo. El objetivo de la educación puritana no era, en primer lugar, inteligencia. Milton, en su tratado clásico sobre la educación, pone mucho menos importancia en cuanto una persona sabe qué tipo de persona él o ella es en el proceso de transformarse, especialmente en la relación de él o ella con Dios. ¿Es esta nuestra verdadera principal preocupación? ¿Es esto lo que nosotros estamos procurando en la educación de nuestros hijos, sea en casa o en la escuela? Los puritanos, como nosotros, enfatizaban en una buena, moderada educación en las artes liberales. Más ellos siempre enfatizaban que los varios asuntos deben siempre tener un objetivo religioso. Ellos no querían una distinción entre los asuntos religiosos y los así llamados asuntos naturales o seculares. Todos deberían estar al servicio de la gloria de Dios y todos debieran ser para el mejoramiento de nuestros semejantes. Las chicas puritanas, sea en casa o en la escuela y como en medios permitidos, estudiaban una variedad de asuntos. Además de religión, muchas formas escolares en literatura, caligrafía, música, escrita, matemáticas, de las simples aritméticas a la geometría o álgebra,
geografía, historia, filosofía y lenguas. William Sprague, en su carta On Practical Subjects to a Daughter, carta a una hija sobre asuntos prácticos, escribió, entre tanto, esta advertencia. Aunque ahora usted pueda distinguir mucho en el cultivo intelectual, usted no puede programar tener una educación completa, a menos que esté bien familiarizada con la economía doméstica. Como nota aparte, observe cómo el término economía doméstica no es un término utilizado por los modernos educadores. Yo estoy consciente, él continúa, de que este es un asunto que, de una forma u otra, muchos jóvenes consideran con fuerte aversión y hay razones para así tener que, en muchos casos, esta aversión es aumentada al recibir en algún grado la sanción de los padres, más nada que esté relacionado con la supereminencia y dirección inmediata de los cuidados del hogar. Usted puede ser negligente sin exponerse a sí misma los inconvenientes que ningún futuro empeño podrá ser capaz de remediar completamente. En fin, el énfasis de los puritanos en la educación siempre retorna al hogar. John James escribió, el momento decisivo en la educación es el punto de partida. Benjamin Palmer, comentando el texto, padres, no provoquen a vuestros hijos a ira, mas crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Escribe, la referencia es claramente a la familia como una escuela de entrenamiento. Los hijos no nos son dados simplemente para disfrutarlos y cuidarlos, sino para educarlos, para ser educados, para esta vida y para la que ha de venir. La joven puritana, al respecto de cualquier otra cosa que ella pudiese aprender, podía esperar mucho de su educación para poder prepararse para sus deberes futuros en el hogar. La típica joven puritana nunca frecuentaba la universidad. Sería vista como horror y hasta reprobada públicamente si osase publicar alguna cosa que ella misma hubiese escrito. En el siglo XX, nuestras ideas de cierto modo fueron modificadas. Todavía yo podría imaginar a los puritanos, si ellos viviesen hoy, haciéndonos una pregunta importante. ¿Por qué? Ellos estarían imaginando, si la vasta mayoría de sus jóvenes terminan casándose y creando hijos, usted frecuentemente gasta ese tiempo y dinero considerable entrenándolas para aquello que ellas no usarán. ¿Y por qué gastan comparativamente tan poco en la preparación para aquello que ellas, siendo voluntad de Dios, muy probablemente harán? En otras palabras, ¿por qué emprenden estudios de química, cálculo, lenguas avanzadas, etcétera, etcétera, y no entrenarlas más enteramente en cómo ser una esposa bíblica o una madre bíblica? ¿Por qué? Preguntarían. ¿Ellas aprenden más sobre notebook de lo que aguja el hilo? ¿Por qué más sobre fórmula cuántica de lo que las fórmulas que son calculadas para mejorar la salud de sus esposos e hijos? Yo no tengo certeza si podría responderles adecuadamente. Tal vez alguno queda responder que algunas esposas y madres son también, al mismo tiempo, mujeres con profesiones de tiempo completo. La puritana típica, con una mistura de grave preocupación y suave espanto, preguntarían en respuesta, ¿cómo sería posible que cristianos de todos los pueblos osaren revirar la ordenanza de la propia creación de Dios y sus planes para las mujeres, de cabeza para abajo, pidiéndoles que sacrifiquen un tiempo precioso y energía de su llamado primario dado por Dios y desviarlos para hacer aquello que Dios da normalmente para los hombres? Después de mostrar cómo mujeres no casadas deberían trabajar para su propio sustento, John James comenta que, en el casamiento, el marido debe ganar con el sudor de su frente no solo su propio pan, sino también el de su familia. En la sociedad puritana era bien establecido que uno de los deberes fundamentales del hombre en el casamiento era proveer para su esposa y familia con ropas y alimentos adecuados. Para que él pidiera a su esposa que haga eso, excepto en circunstancias que lo priven de poder hacerlo así, era considerado paganismo. La justicia misma reconocía este sustento como parte esencial de dádiva a la mujer como virtud del casamiento. Es posible, amigos, que nosotros precisemos considerar el hecho de que nosotros estamos prestando atención suficiente, tanto en casa como en la escuela y en los círculos de la iglesia como un todo, al tipo y calidad de la preparación que nuestros jóvenes reciben para aquel llamado que la mayoría de ellas un día ocuparán, aquel de esposa y madre. ¿Nuestras escuelas están haciendo eso?
¿Ellas hacen eso lo suficiente? Como padres, nosotros estamos indagando en nuestras jóvenes y señoras una alta consideración para con el bendecido lugar que Dios designó para la mayoría de las mujeres, el de esposa y madre. Sea útil. Los puritanos sabían cómo medir la utilidad de las instituciones de educación. Cierto puritano escribió este sintético padrón para ver el valor de escolaridad de una joven. Cuando una joven vuelve para su casa, si ella no es tan buena hija como era antes, cualquiera haya sido las cuestiones que ella pueda haber adquirido en la escuela, hubiese sido mucho mejor que ella no hubiese ido para allá. Si la escuela y la iglesia hubiesen enfatizado esos valores, los puritanos previnieron al país que no anulasen lo que esas instituciones habían hecho por esas hijas. El puritano Richard Greenham validó esa advertencia diciendo, si los padres tienen sus hijos bendecidos en la iglesia y en la escuela, que ellos tengan el cuidado de no darles Le dicen en la escuela que ellos tengan el cuidado de no darles a sus hijos ningún ejemplo corrupto en casa. De otra forma, los padres le causarán más daños en casa que el bien que pastores y profesores puedan hacerles afuera. George Swinnock va aún más al punto. Algunos padres, él escribió, como Eli, crían sus hijos para la ruina de su casa. En los días del puritano John Angle James, había también, y de la misma forma, tendencias educacionales para la distorsión de un tipo no desconocido entre nosotros hoy, que estaban entonces intentando interrumpir el entrenamiento de las jóvenes puritanas. Él escribe en la educación moderna, todo es programado, si no intencionalmente, para preparar a nuestras mujeres de modo que se fascinen en los círculos de moda y en las fiestas, en vez que brillen en el retiro de su casa. Pulir el exterior con aquello que es llamado realizaciones parece ser más finalidad de lo que es dar un sólido sustrato fundamento de piedad, inteligencia, buen sentido y virtud social. Nunca hubo un asunto menos bien comprendido que educación. Almacenar la memoria con hechos o cultivar un gusto familiar, canto, diseño, lenguajes y confesionistas son lo último para muchos. El uso del intelecto en el sentido de reflexión profunda, juicio sano, discernimiento no es enseñado como debería ser. ¿Qué es lo que James objeta para la educación de las jóvenes? Usted podría preguntar. La respuesta sería, yo quiero que ellas sean educadas, adecuadas, de modo que puedan entrenar a hombres y mujeres que serán el soporte de la fuerza y gloria de la nación. La joven puritana era educada no solo en casa y en la escuela, sino también en la iglesia. En una serie de sermones sobre educación religiosa de niños, Philip Doddridge se dirigió a jóvenes diciendo, primero, sean dispuestos a aprender las cosas de Dios. Segundo, oren por aquellos que les enseñan. Tercero, presten atención para que no aprendan en vano. En ese mismo sermón, él continúa a cierta altura, dirigiéndose a los desatentos y también a los jóvenes piadosos, todos los que estaban llegando a la madurez. Como más y más nuestras congregaciones reciben pastores de sí mismas, por la gracia de Dios, yo pienso que presbíteros y especialmente los pastores precisan dar más y más atención a los padres dirigiendo por lo menos parte de sus mensajes a nuestros niños sentados en la iglesia. Al respecto de eso, yo he citado hoy largamente el extenso libro escrito por el puritano John Uncle James Piedad Femenina. La joven puritana a quien él se refiere, aunque ella no haya recibido una educación universitaria, debe haber sido por lo menos tan inteligente como muchas de nuestros días, graduadas en medicina. Una mente precariamente educada habría sido considerable dificultad en acompañar a su razonamiento agudo y a su vez elevado vocabulario. Lo mismo podría ser dicho por el puritano A Guide for Young Disciples, una guía para jóvenes discípulos, de J. G. Pike. Tal vez nosotros debemos pensar dos veces antes de sentir pena por la así llamada escasa educación formal de las jóvenes puritanas. Después de haberme preparado para este tema, yo creo que muchas jovencitas aprendieron más la real sustancia en pocos años de estudio que ellas tuvieron de lo que muchos de nosotros en tal vez 2 veces los mismos años. La educación puritana era siempre considerada un medio para un fin útil. La utilidad casi nunca era medida en términos de riqueza o de realización personal, pero sí en términos de servicio para la familia y para otros.
tanto antes como después del casamiento, la jovencita puritana era frecuentemente animada a, en lenguaje puritano claro, ser útil, dirigiéndose a las mujeres basado en Filipenses 4:3, donde se lee sobre aquellas mujeres que juntas se esforzaron conmigo en el Evangelio. El puritano John James escribe página por página despertando a las mujeres, no para ser prosélitos de una denominación para otra, sino al trabajo más noble y santo de salvar las almas de sus semejantes, especialmente aquellas de su propio sexo. Él agrega una advertencia con todo. El camino de celo religioso es frecuentemente sobre una inmensidad, sobre piedras puntiagudas y rocas descubiertas. Ustedes tendrán que hacer sacrificios de tiempo, confort, diversión, sentimientos, tal vez de amistades. Usted tendrá que soportar dificultades y encontrarse con muchas cosas desagradables. Ustedes tendrán que estar preparadas para abandonar su propia voluntad, reivindicaciones por prominencia. ¿Ustedes pueden ser celosas de buenas obras en tales términos? Si es así, vamos. Si no, vuélvase. Fiel a la forma puritana, el escritor prosigue describiendo cuáles características espirituales eran pertinentes para ese trabajo y después continúa destacando los medios por los cuales su celo puede ser empleado apropiadamente a su sexo, edad y circunstancias. Cualquier joven podría ser útil. El mismo autor ilustra este mismo punto contando una historia sobre una niña que estaba ofendida con el hecho de varias tiendas en su vecindad estaban abiertas el domingo. Ella fue hasta su ministro y le pidió folletos sobre la obediencia del día del Señor. Los colocó en unos sobres y los dejó en las casas vecinas. 7 tiendas acabaron por cerrar el domingo. Los puritanos, fuesen niñas o hombres maduros, no eran personas del tipo no hacemos nada, sino que mucho de lo que ellos hacían lo hacían con cerilla, preparación, consulta sabia y acción en oración. Una pregunta para nosotros es, ¿nuestras hijas son útiles en el sentido bueno y correcto de la palabra? Y en cuanto a eso, ¿nosotros lo somos? Cortejando. Al prepararse para pensar en casamiento, era típico decir a una joven puritana que afección estable de ambos lados en una relación era generalmente una señal de apoyo divino al casamiento. Todavía, ella no debía necesariamente procurar por alguien a quien ella amase en aquel preciso momento, sino aquel a quien ella podría amar de forma permanente. Esta es una importante distinción, expandir emoción versus criterio. La joven puritana era enseñada que el amor por el Señor debía venir primero y el amor humano debía alimentar ese amor y no desviarla de él. Sin embargo, el amor marital, una vez que el hombre y la mujer estuviesen unidos, debía ser igual al de la Iglesia por Cristo, aunque subordinado al amor de ella por el Señor. Packer nos habla que el hombre puritano típico oraría mucho y pensaría bastante en una compañera en potencial. Que ella fuese una cristiana seria era una condición. Haga una pausa y considere esto. Belleza de mente y carácter era enfatizado mucho más que belleza externa. Una completa aprobación del carácter de la joven precedería la corte. ¿Cómo se hacía eso? Él intentaría descubrir su reputación, observar cómo ella acostumbraba a hacer en la convivencia con otras personas, cómo se vestía y conversaba, y a quién ella seleccionaba como amigos. El puritano Robert Cleaver escribió, escoge una compañera para tu vida como antes escogiste compañeras iguales a ti. Los puritanos Dodd y Cleaver en su Godly Form of Household Government, una forma piadosa de gobernar la familia, afirman, vean uno a otro comiendo y recordando, trabajando y jugando, conversando, riendo y desaprobando también. O, en caso contrario, puede ser que se tengan el uno para el otro menos de lo que se esperaba o más de lo que deseaban. Los puritanos usaban el modelo bíblico de cotejar, experimentado y verdadero, en lugar del modelo moderno, en lugar de las prácticas de enamoramiento de hoy. Ellos tenían pocas esperanzas para aquellas cosas cuyas afecciones sobrepasan a la razón. De forma típica, la razón era empleada en primer lugar en procurar por un enamorado y las afecciones deberían seguirlas obedientemente. Tal vez sea sorprendente para nosotros, pero ellos frecuentemente lo conseguían. Cuando un cierto Michael Wigglesworth deseó persuadir a una mujer piadosa a casarse con él escribió, no proclamando un amor violento por ella,
Pero en vez de eso, hizo cuidadosamente una lista de 10 razones por la cual ella debería casarse con él y después respondió a 2 objeciones a la unión de ellos levantadas por ella. Ahora la primera de las razones de ella se asemeja al amor romántico con el cual todos nosotros estamos muy familiarizados. Mis pensamientos y corazón han sido solamente por usted desde nuestro primer encuentro. Las otras razones no fueron productos de pasión, sino de piedad. ¡Wow! La razón 2, nosotros leemos que estoy buscando a Dios de forma seria, fervorosa y frecuente por orientación y dirección en una cuestión tan seria. Mis pensamientos todavía han sido determinados y fijos en usted como la persona más adecuada para mí. Razón 3. A eso no he sido llevado por fantasías, como muchos son en casos así, sino por una razón y juicio saludable, principalmente amando y deseándole a usted por aquellos dones y gracias que Dios le dio, y viendo la gloria de Dios, la belleza y proclamación del Evangelio, el bien espiritual, también como el bien exterior de mí mismo y de mi familia, juntamente con su bien y de sus hijos como los objetivos que me inducen a eso. Para acortar la historia, la señora se casó con Wigglesworth. ¿Qué padre hoy no desearía tal pretendiente para su hija? Nuestra forma de aproximarnos a una relación en nuestros días actuales, ¿no estamos tal vez apartándonos de esta preparación seria para el casamiento? Una conclusión errada a la cual no queremos que se llegue es decir que los sentimientos de amor no son importantes. El amor tenía que ser precedido y calmado con consideraciones serias y espirituales.